7 de la mañana con 13 minutos. El economista Augusto de la Torre, exgerente del Banco Central del Ecuador, nos acompaña esta mañana vía videoconferencia en Telediario. Buenos días, economista. Gracias por estar en este espacio. Muy buenos días. Un gusto. Muchas gracias, economista. Bueno, ¿cómo interpretar este anuncio que ha hecho el día de ayer el Ministerio de Economía y Finanzas de no aceptar esta contrapropuesta por parte de los tenedores minoritarios para reestructurar los bonos? Me parece muy bien. Creo que el gobierno del Ecuador hace muy bien en mantenerse firme en su posición, una posición ya alcanzada en un acuerdo en principio con una buena mayoría de los más importantes tenedores de bonos ecuatorianos. Hay que tomar en cuenta que el acuerdo al cual el país llegó, en principio, con un grupo representativo de tenedores, fue con los fondos de inversión más prestigiosos del mundo financiero, incluyendo a Wellington, a AllianceBernstein, a BlackRock, mientras que los tenedores minoritarios, digamos los recalcitrantes, que no quieren acogerse al acuerdo en principio ya alcanzado con esta otra mayoría, son representados por fondos relativamente pequeños que no tienen el prestigio de los otros. Entonces yo creo que el Ecuador hace muy bien en mantenerse firme en lo que se ha conseguido hasta ahora, invitar a los minoritarios a que se unan a la mayoría, y de hecho el Ecuador ha hecho ya gestiones importantes. Los que se han unido, los que se han plegado al acuerdo en principio, incluyen algunos tenedores de bonos que estaban antes representados por los tenedores rebeldes, digamos así, por los recalcitrantes, de manera que el Ecuador ya está, creo que, haciendo progresos hacia alcanzar la mayoría, la supermayoría que se necesita para formalizar el acuerdo. Economista de la Torre, sería importante que usted nos pueda ofrecer una explicación muy breve y muy puntual de cómo funciona esta negociación que ha venido llevando a cabo las autoridades económicas de Ecuador en el tema de los tenedores de bonos. ¿En qué consiste esta negociación? ¿Cómo inicialmente se llevó a cabo una negociación con el mayor grupo, el grupo de mayores tenedores de bonos, y en ese momento se está tratando de negociar con un grupo un poco más reducido? ¿En qué consiste la negociación de forma general para que la ciudadanía tenga en claro este tema? Mire, hay cientos o quizás miles de tenedores de bonos ecuatorianos en el mundo. La mayor parte de la tenencia de esos bonos está con estos grandes fondos de inversión, grandes administradores de activos que manejan pues las inversiones de la gente y son los que tienen la mayor parte de los bonos ecuatorianos. Como está tan dispersa la tenencia de los bonos de un país, en este caso del Ecuador, la negociación tiene que llevarse con algún grupo pequeño, un subconjunto que represente al resto, porque no es posible negociar con miles y miles de tenedores individuales, de manera que de esa manera se organizó la renegociación. Según las cláusulas contractuales de los bonos, el Ecuador primero pidió un diferimiento para no caer en no pago, para no caer en un impago, porque el caer en un impago de manera formal activa una serie de cláusulas y litigios judiciales que el Ecuador hizo bien en evitar. Y esa es una gran diferencia entre el Ecuador y Argentina. Argentina no logró evitar la activación del no pago, del impago, y por tanto está ahora en default técnico y tiene problemas muy complicados en la negociación de su deuda. El Ecuador evitó el default, entonces negoció con un grupo representativo de los tenedores de bonos, representativo en el sentido de que ellos tienen más o menos el 50 y pico % de todos los bonos de deuda ecuatoriana. Y llegó a un acuerdo en principio con este grupo de tenedores. Entonces ahora le corresponde a ese grupo, que se conoce como el grupo ad hoc, y a la República del Ecuador, a los dos les corresponde ahora la tarea de alcanzar las adhesiones de los demás. Entonces, tanto el grupo ad hoc como la República están haciendo llamadas telefónicas a los otros fondos de inversión para que se unan al acuerdo, están invitándoles a que se unan al acuerdo. En este proceso surgió una minoría, una minoría muy pequeña, de fondos que no tienen el prestigio de los otros y que ha tratado de hacer ruido. Y emitió un comunicado y dijo que rechazaba el acuerdo y le pide al Ecuador ciertas cosas. El Ecuador, de manera yo creo que muy seria, se mantuvo en la relación con los principales tenedores de bonos
y ha contestado de manera muy elegante y de manera muy tajante, me parece a mí, a este grupo minoritario, explicándoles las razones por las cuales el Ecuador no va a hacer ninguna concesión hacia los minoritarios y les invitan a unirse a los mayoritarios. Las buenas noticias incluyen, creo yo, que el Ecuador ha conseguido que algunos tenedores de bonos que estaban con los minoritarios ya se han pasado a los mayoritarios. De manera que seguimos haciendo progreso, creo que hay que tener paciencia. Creo que al Ecuador le conviene no pestañear, mantenerse firme en esta posición. Tiene el apoyo de la comunidad internacional, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de manera que yo creo que este no es el momento para asustarse o estar temerosos, más bien seguir adelante con el proceso que ya se ha marcado y que yo creo que va en buen camino. Claro, precisamente esa negociación o esa posición del grupo de tenedores de bonos minoritarios que están representados al momento por el grupo, asesorados por el grupo Broadspan Capital y VS, finalmente podrían significar un trastoque a la negociación general que está emprendiendo la autoridad o las autoridades económicas con los mayores tenedores. ¿Podrían cambiar el rumbo de esta negociación? Yo creo que no, yo creo que son patadas del ahogado y déjeme explicarle por qué. Por favor. Porque las cláusulas contractuales que hay en los bonos ofrecen protecciones tanto a los acreedores como a los deudores para evitar que el proceso de renegociación sean capturados por una minoría. Entonces, por ejemplo, si el Ecuador alcanza en la mayor parte de las series de bonos, si el Ecuador alcanza el 66% de los votos, 6-6, con eso ya es suficiente para que todos los demás se alineen. Entonces, esa es una cláusula importante. La segunda importante es que mientras el Ecuador no incurra default técnico, tiene cero riesgo de ser enjuiciado. Ninguno de los acreedores puede iniciar un juicio. Tercero, hay un grupo de cláusulas que se conocen como trust indentures en todos los bonos ecuatorianos, mediante las cuales ningún tenedor de bono individual puede iniciarle un juicio al Ecuador, incluso si entra en default, porque para ello necesita el 25% de acreedores que se unan y le pidan al trustee que inicie el juicio. Pero, dicen estas cláusulas, si el 50% de los tenedores de bonos no está de acuerdo, el juicio no se puede iniciar. De manera que hay una serie de protecciones legales que le dan un buen piso legal al Ecuador para proceder adelante, y esa era la intención de estas cláusulas, que cuando se necesite renegociar de la deuda, el país entre en un acuerdo con un grupo mayoritario de los tenedores y que esa mayoría termine prevaleciendo. Podríamos, economista, porque lo que se trata justamente es que las minorías tengan un veto, un poder de veto. De acuerdo. ¿Podríamos pensar entonces que el escenario es favorable para el país para poder cerrar esta negociación con éxito entonces? Yo creo que sí, pero hay que tener un poco de paciencia. Todavía hay algunos escollos que saldar. Por ejemplo, hay una conexión entre el acuerdo al cual el Ecuador va a tener que llegar con los acreedores y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En la conversación inicial con los tenedores de bonos se puso una cláusula de que los tenedores de bonos verían con muy buenos ojos y querían que haya un acuerdo en principio entre el Ecuador y el Fondo Monetario para poder proseguir con las negociaciones de renegociación de deuda. De manera que ese se está conversando ahora, ese tema es un tema importante, hay que conversarlo, se necesita el entendimiento tanto de los tenedores de bonos como del Fondo Monetario Internacional para tratar de avanzar en paralelo, pero hay, por ejemplo, ese tema que resolver. Y eventualmente el Ecuador va a tener que hacer una llamada, una invitación a lo que se llama un tender, para ya invitar a los acreedores a intercambiar los bonos viejos por los nuevos. El momento para hacerlo es una decisión estratégica del Ecuador, pero me parece que cuando estemos cerca o ya tengamos el 66% de la mayoría, el Ecuador puede de manera formal invitar a todos los tenedores de bonos a que traigan sus bonos viejos para intercambiarlos con los nuevos bonos que fueron los que se negociaron en el acuerdo en principio. Entonces, en el momento en que eso se hace, los que no participan se quedan con unos bonos viejos que van a ser ilíquidos, que tampoco les conviene. Esa es otra razón por la que el Ecuador, cuando esté listo para hacerlo, puede llegar a un acuerdo final y creo que cerrar de manera exitosa este acuerdo, que la verdad es que es muy beneficioso para el país y representa un entendimiento importante en el contexto de la crisis del COVID entre acreedores y deudores soberanos. Y el Ecuador, como se ha portado con seriedad, a diferencia de Argentina, y no ha hecho gritos, no ha hecho
digamos, no ha hecho grandes escenas, yo creo que merece y está recibiendo el apoyo de la comunidad internacional. ¿Cuánto podría aliviar a la economía nacional o al menos a la situación que estamos viviendo actualmente como país en cuanto a su economía y sus finanzas este acuerdo si finalmente se llega a cerrar con la mayoría de los tenedores de bonos? El acuerdo concierne a más o menos 17 mil millones de dólares en deuda ecuatoriana que tiene la forma de bonos. Ese es de más o menos un 30% de toda la deuda ecuatoriana. Entonces estamos hablando de un 30% de la deuda ecuatoriana que el país no puede pagar dadas las circunstancias. Entonces, en el acuerdo lo que pasa es que la mayor parte de esta deuda, la mayor parte de estos 17 mil millones de dólares, en lugar de tener que pagarse en los siguientes 5 o 10 años, se van a pagar en los siguientes 20 años. Entonces hay un alargamiento de plazos muy grande. Con la ventaja que además el acuerdo implica que los pagos en los primeros 10 años serán bien bajitos, de manera que esta administración, la siguiente que va a venir el próximo año y la siguiente, se beneficiarían de un gran alivio en la presión del pago de la deuda. Y eso va a darle a los ministerios de finanzas de estas dos nuevas administraciones, les va a dar tiempo para resolver otros problemas acuciantes que hay que resolver en el tema fiscal. Entonces, y además hay un periodo de gracia de casi 2 años, durante los cuales el Ecuador no tiene que pagar nada. Cuando uno ve además que de la extensión de plazos y del periodo de gracias hay una reducción importante en la tasa de interés, y la tasa de interés que se paga en los bonos empieza en un nivel bajo y va subiendo poquito a poco, y el nivel más alto al cual sube la tasa de interés sigue siendo mucho más bajo que el que teníamos en la deuda anterior. Cuando uno ve todo el conjunto de estas concesiones que se han hecho, yo creo que el paquete es muy bueno y le va a dar al país el alivio que necesita. Es importante que la ciudadanía entienda, sin embargo, que es un alivio en el sentido de que se reducen las necesidades de financiamiento del país, pero no se eliminan. De manera que seguimos con necesidad de traer dinero de afuera, claro. Y no es que tenemos más plata para gastarnos en otras cosas, simplemente ya no tenemos que pagar la deuda, pero seguimos con problemas, esta deuda, tenemos que pagarla en términos mucho más benignos, pero seguimos con problemas de caja, y eso lo vamos a tener durante por lo menos un año más, y la ciudadanía necesita entender que el Ecuador no puede producir dólares, entonces tiene que vivir con los que tiene, no puede imprimirlos, y por eso es que se necesitan todavía seguir haciendo ajustes y repriorizaciones en el gasto público. Gracias, economista de la Torre, por la información compartida en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Gracias, muy gentil. Agradecemos al economista Augusto de la Torre, exgerente del Banco Central del Ecuador y también integrante del equipo asesor de la Presidencia de la República en temas económicos, por ofrecernos su punto de vista sobre este proceso de negociación de la deuda con los tenedores de bonos a nivel internacional por parte de las autoridades económicas de Ecuador. 7 de la mañana.